Sí, ya se dieron cuenta, bueno, ya se les dijeron cuál es el título de la predicación, ¿verdad? Porque es muy importante saber el título, ya les he mencionado. ¿Cuál es el título de la predicación? La oveja negra suena bonito, ¿verdad? Cuando damos clases de homilética decimos que pues deben ser muy impactantes los títulos, así como los de las películas. Se llama La oveja abusiva, pero yo le bajé 2 rayitas porque mi esposa siempre me dice, no le pongas ese título, me corrige. Yo le había puesto La oveja gandalla, le había puesto así, ese era mi título original, pero mi esposa me dice, no, que se oye muy vulgar, que no le pongas así muy corriente. Bueno, está bien, La oveja abusiva le vamos a poner. Hace años, hermanos, yo estaba leyendo un libro, el autor es Jorge Ederly, se llama el autor. Y este autor escribió un libro que se llama Pastores que abusan, se llama el libro. Efectivamente, en ese libro menciona, como lo vimos ahorita en Ezequiel, cómo hay pastores que abusan sexualmente, que abusan fraudulentamente, que roban a sus ovejas, que golpean a sus ovejas, que las manipulan a las ovejas. Y no solamente pastores presbiterianos, ¿no? Y no solamente pastores evangélicos, sino se refiere a líderes religiosos que abusan de su poder. Y pensaba en esto y me acordé, hoy no voy a hablar mal de los pastores, hoy voy a hablar de las ovejas, no voy a hablar bien ni mal, simplemente el Espíritu Santo dirá, pero no voy a hablar mal de los pastores. Y me acuerdo de una ocasión en una iglesia donde yo estaba pastoreando, que hubo una división en esa iglesia. Justamente eso pasa mucho ahora, ¿no? Ahora dicen que las iglesias crecen por divisiones. Y bueno, se dividió la iglesia, me dolió mucho porque quien la dividió fue un muchacho que yo llevé al seminario, que yo discipulé, que yo llevé a Cristo. Bueno, el Espíritu Santo me usó a mí para llevar a su familia a Cristo, discipularlo, llevarlo al seminario. Y ese mismo hermano dividió la iglesia. Se llevó como a 40 hermanos de la congregación. Pues era una iglesia como de 200 personas. Gracias a Dios nos dio la oportunidad de resistir la división. Pero me acuerdo mucho que todavía el consistorio y el pastor fuimos a visitar a esta familia con ánimos de reconciliarnos con ellos, de reconciliarnos con el Señor. Y me acuerdo mucho porque allí en esa reunión fue muy tensa, fue una reunión muy fea. Y se paró uno de los hermanos, bueno, eran 3 hermanos, los que se pararon con una Biblia, y yo creo que hasta se habían puesto de acuerdo, y nos empezaron a leer Ezequiel 34, al consistorio y a mí. Si ustedes se dan cuenta, los primeros 16 versículos de Ezequiel 34 hablan en contra de los pastores, que son malos pastores. Y entonces nos empezaron a atacar, y terminaba uno unos versículos y comenzaba el otro, y luego el otro, y bueno, no hubo ninguna reconciliación. Realmente la división se consumó. Pero hace poquito, ahora en estos días, estoy terminando de leer, ya terminé de leer el Antiguo Testamento en mi plan de lectura, y estaba comenzando con el Nuevo Testamento, ayer comencé con Mateo, y recientemente leí a Ezequiel, hace poco leí a Ezequiel, y volví a leer este pasaje, y cuando leí el versículo 17, y del 17 en adelante yo dije, ¿cómo en esos momentos no me vino a la mente para haberles contestado con estos versículos? En esos momentos no dije nada, me quedé callado. Pero ahora que leía, dije, me cayó el 20, como dicen. Híjole, sí es cierto, está hablando mal de los pastores, o no hablando mal, sino está haciendo ciertas cosas, apuntando ciertas cosas que los pastores tienen negativas. Pero en el versículo 17, si se dan cuenta, dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, he hablado de los pastores, pero ahora les toca el turno a las ovejas. Y entonces dije, ¿cómo no tuve en esos momentos esos elementos? ¿Cómo no se me ocurrió? No sé si les ha pasado así, ¿no? Como que, híjole, ¿cómo hubiera tenido en ese momento? Pero aquí está la primera cosa, hermanos, de esta enseñanza. Fíjense lo que dice el versículo 17. Aquí empieza a hablar ya no de los pastores. Porque sí se critica mucho la conducta de los pastores, ¿no? No, y que el pastor así, que el pastor asado, que el pastor esto, y que no les dije, ¿verdad? En una ocasión les dije que mi esposa le compré unos zapatitos nuevos y andaba caminando por ahí, mi esposa y un hermano por ahí lo escuché. Mira, dice, ahí van los diezmos. Así dijo él. Entonces los pastores estamos en la mira muchas veces de la iglesia, pero en esta ocasión, hermanos, quiero que escuchen cómo dice el versículo. Vamos a leerlo. Dice así el 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo
entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Y aquí dice algo bien importante, mis amados hermanos. Dice que el Señor, ¿qué? El Señor evalúa a su rebaño. El Señor cuida de sus ovejas, las evalúa para juzgarlas. Yo he estado, hermanos, haciendo una serie de predicaciones que tienen que ver con las ovejas, con los pastores. Tengo una serie bastante amplia y por eso he estudiado bastante este tema. Y hay lugares, hay países donde se dedican a cuidar única y exclusivamente de las ovejas. Por ejemplo, Nueva Zelanda es un país que su ingreso per cápita es casi de cuidar ovejas, de dedicarse a las ovejas. Entonces, en ese tipo de países y también en el Oriente que se dedicaban a esto, después de la jornada de haberlas sacado a comer, a beber, a apacentarse, a retosar un rato, las guardaban en el aprisco y entonces el pastor se sentaba el pastor y las ovejas venían, parece mentira, pero las conocía por nombre y entonces las llamaba por nombre y sacaba de su ron un terrón de azúcar o un terrón de sal a las ovejitas. A los animales les gusta mucho la sal y les gusta mucho el azúcar y les daba un terroncito, pero no a todas, sino solo a las que ¿qué? Porque él dice ahí, yo juzgo entre oveja y oveja. Y entonces él veía aquí cuál se había portado bien y cuál se había portado mal y las premiaba. Así hasta la fecha, ¿no? Yo trabajé en el circo muchos años y para entrenar a los animales es de la misma manera, es a través de estímulos y castigos. A mí me impresiona ver cómo una mujer chaparrita, chiquita, delgadita puede manejar, gobernar a una orca, a una ballena enorme. ¿Y saben cómo? A través de estímulos y de castigos. Y uno dice, pastor, ¿de qué me está hablando? ¿Qué usaba el pastor, mis amados hermanos? Y aquí la primera imagen que quiero que veamos, la voy a pedir a mi hermano allá, aunque, ¿qué dice ahí? Miren, esa es una vara del pastor. Yo no encontré una vara del pastor, pero como vivo ahí en el pueblo, encontré una vara de encino, me parece que es. Y más o menos era más, un poquito a lo mejor más grande, ¿no? Ayer me llevaban esta vara y la cortamos, le hubiera cortado un poquito más. ¿Saben cuál era la utilidad que tenía una vara? Dice, el Salmo 23, que es el Salmo del pastor, dice, su vara, el callado es un bastonzote grande, ¿no? Yo lo ubico mucho ahora por San Judas Tadeo. Sí, digo, si lo han visto, ¿no? Porque la imagen de San Judas Tadeo tiene ese bastonzote, ¿ese es un qué? Y ese callado servía para jalar a las ovejas cuando se iban a algún lado, ¿no? Pero esta vara tenía por lo menos cuatro usos. El primero era para que el pastor se pudiera defender él mismo de los depredadores. O sea, si algún depredador venía, y ya estaba investigando, por ejemplo, los pastores de Oriente y de África, incluso practicaban el tiro al blanco con esto. Tenían un tino tremendo. Fíjense cómo en la antigüedad el tino era muy importante. Por ejemplo, con la onda había que tener tino. Había unos arqueros de la tribu de Benjamín que tenían un tino impresionante con el arco. O sea, el tino era muy importante, pero también con los pastores practicaban. Entonces, si algún animal se les acercaba, imagínense un fregadazo de estos en la cabeza. Bueno, esa era la primera función. La segunda función, pues, era cuidar a las ovejas de los depredadores. La tercera función la usaban para medir. Por ejemplo, para medir y contar al ganado. A ver, aquí está copo de nieve, aquí, sí, de Heidi, no sé si se acuerdan ustedes, ¿no? Copo de nieve, aquí están, no sé, diferentes ovejitas, no se me ocurren nombres, ¿no? Para las ovejitas. Aquí está Armandito, aquí hay diferentes ovejas. Y que las contaba. Pero la cuarta función es bien importante y esa se nos ha olvidado. Era para disciplinar a las ovejas.
Si una oveja no estaba haciendo lo correcto, allí dice, yo juzgaré entre mis ovejas. Yo voy a ver cómo se comportan mis ovejas. Y si la oveja no se había comportado bien, ahora, si no corrigía una oveja, ¿qué pasaba con una ovejita que tenía la costumbre o la maña? Y hay animales que son mañosos. ¿Sí o no es cierto? Y si una ovejita se iba por allá a comer alguna hierba que no debía comer, ¿se podía qué? Y entonces el pastor agarraba su vara. Claro, no le aventaba con la misma fortaleza que para un depredador, ¿verdad? Pero sí le agarraba un balazo. Porque la vara, ¿para qué servía? Entonces Dios juzga, mis amados hermanos, entre sus ovejas, entre el comportamiento de sus ovejas. Fíjense, por eso no lo busquen. Ezequiel 20:37 dice así. Fíjense bien. ¿Qué pasaba cómo se le llamaba cuando el pueblo se alejaba de Dios? Dios había hecho un pacto con ellos. Y entonces el pueblo rompía el pacto a cada rato por su desobediencia. Miren lo que dice Ezequiel 20:37. Os haré pasar bajo la vara. Y os haré, ¿qué dice? Para que tú vuelvas a entrar en el vínculo del pacto, te haré pasar, ¿por qué? Eso no nos gusta mucho. Nos gusta que nos hablen de que nos cuida el pastor. Nos gusta que nos hablen de que esta vara es para que nos cuide, ¿verdad? Pero no nos gusta escuchar que es para que a veces el Señor, incluso algunos que se duermen, ¿verdad? Yo sí tengo tino, hermanos, ¿eh? Ya los que se dormían hasta se despertaron así rápido, ¿no? Bueno, este pasaje también, antes de entrar de lleno a 4 cosas que quiero ver, pero en el versículo 17 dice, aquí yo juzgo entre oveja y oveja, pero también dice que juzga entre ¿qué? Dale, hermanito, otra. A ver, carneros y machos cabríos. Este no es el tema central, pero no quiero dejarlo pasar porque aquí está en el versículo. En la iglesia, hermanos, hay también ovejas y ¿qué? Miren, las cabras siempre fueron asociadas ¿a quién? Al diablo, a Satanás. Incluso el macho cabrío siempre fue como la imagen del diablo, ¿no? Y cuando se habla de las cabras, se habla de los réprobos. En la escritura muchas veces, los que no son escogidos. Entonces nos dice, en la iglesia, en un rebaño, no solamente hay ovejas, también hay, pero eso nos va a separar el Señor. Ahora, viene a mi mente también, y nada más lo quise poner así, la escritura dice que también dentro del reino, dentro de ese sembradío, hay, regresate tantito, hermano. ¿Hay qué? Y miren, ahí tengo una imagen, son muy parecidos, si se dan cuenta ustedes. Ahora sí, dale más. Dice aquí, por otro lado, la cizaña es una planta de género tal, es también conocida como tal, y luego dice, la cizaña, contrario al trigo, no tiene utilidad real para el humano. De hecho, se le considera un tipo de maleza. Hoy en día se le llama cizaña a la mala voluntad tal, dale otra más. Entonces la cizaña no sirve para nada, el trigo sí. ¿Otra más? ¿Dale usted? Ahí está, miren. Dice ahí, la cizaña alcanza hasta 1 metro de altura, el tallo es delgado, erecto y alargado. Físicamente en su etapa de crecimiento se parece un poco al trigo, incluso en algunos lugares se le conoce como ¿qué? La cizaña y sus granos pueden ser tóxicos para el consumo humano. Entonces, aquí el Señor hace la separación entre quiénes y quiénes. ¿Hay otro más, hermanos? ¿Dice ahí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y aquí ya me voy a pasar a lo siguiente, a lo que sí me interesa, pero no quise dejar pasar esto. ¿Cuál es la diferencia entre una cabra y una oveja? Así como vimos la diferencia entre el trigo y la cizaña, bueno, sí son un poco diferentes, ¿no? Los cuernitos y todo. Pero ¿saben cuál es la diferencia, mis amados hermanos? Que la cabra es rebelde, que la cabra es independiente y que las ovejas son completamente dependientes. Esa es la gran diferencia. La cabra no necesita pastor, hay cabras monteses. La oveja necesita de un pastor. La oveja es dependiente completamente. Ahora, aquí nos está juzgando, aquí dice, bueno, yo voy a quitar a los machos cabríos, eso los voy a separar yo,
Pero lo que voy a juzgar aquí es entre mis ovejas. Porque aún entre las ovejas, en las que sí son salvas, las que sí son cristianas, las que sí son predestinadas, aún entre ellas puede haber un ¿qué? Mal comportamiento. Y es ahí donde yo quiero que vayamos. Vamos a comenzar, vamos a ver 4 cosas, 4 malos comportamientos o comportamientos abusivos de las ovejas. Y vamos al versículo 20, y vamos a encontrar el primero, versículo 20. ¿Cómo dice? Ahí en Ezequiel 34 estamos, versículo 20. Miren, aquí hermanos, nos habla de algo que yo veo que pasa en las iglesias con las ovejas. Se conducen o se conducían, y de esto pasa dentro de los rebaños, dentro de los atos, de los cardúmenes, de las bandadas, de cualquier grupo de animales que ustedes quieran, hay una jerarquía. ¿Sí o no es cierto? Yo estaba viendo un documental que me impresionó de leones, como un león, pues más vigoroso, más joven, llega y mata al león viejo, y las leonas que eran esposas de ese león se tienen que someter al nuevo león. Y entonces ahí impera la ley del ¿qué? Y eso lo inventó, ¿quién lo inventó? Darwin, ¿no? Con su teoría de la evolución y la selección natural, ¿no? Él decía eso. Y eso es cierto, en la naturaleza eso es cierto. Pero a veces eso pasa en la iglesia. Y aquí dice, ¿qué pasaba? Y ahí si quieres darle otro. ¿La oveja qué dice? ¿Quién era la oveja abusiva? Y yo a veces puedo ver en las iglesias, hermanos, sobre todo en las iglesias de tiempo, las iglesias ya muy tradicionalistas, que hay familias de mucha antigüedad, de mucho abolengo, hermanos de muchos años, que sienten que son más que los demás, que hacen menos a los demás, que tienen más jerarquía que los demás. Yo me acuerdo mucho de un hermano de una iglesia que dijo una vez, tenía mucho dinero este hermano, y él dijo, estábamos viendo cómo pintar la iglesia, y el hermano dijo literalmente, yo doy todo lo que se necesita para pintar la iglesia y para impermeabilizarla, si se pinta del color que yo quiero. Y hay gente que cree que dentro de la iglesia puede mandar, y yo les he llamado caciques, y piensan, son como ovejas engordadas que quieren menospreciar a las más débiles. Yo me acuerdo mucho, hermanos, desgraciadamente allí de la iglesia de San Pablo, cuando yo me convertí, tenía como año y medio de haberme convertido al Señor. Había tomado mi doctrina bíblica 1, la doctrina bíblica 2, y yo iba muy contento, yo ya tenía la ansiedad de querer ir al seminario. Y entonces, erróneamente, equivocadamente, yo me metí a una clase que no debía haberme metido, porque todavía no estaba preparado ni listo. Me metí a una clase de estas inductivas de Tito y de Timoteo, que daba el pastor Vidal Valencia. Entonces, pues yo dije, ¿qué quiero tomar esa clase? Pues no estaba yo preparado. Entonces me metí a esa clase, había un grupo grande de hermanos que lo estaban tomando, y hubo una hermana que ya está en la presencia del Señor y que por respeto pues no voy a decir su nombre, pero yo dije, hermanos, me acuerdo que dije alguna burrada, no sé qué dije. Y esa hermana delante de toda la clase, ¡qué herejía acaba de decir este joven! Estaba yo joven, hermanos, todavía estaba joven. Y se burló de mí. Y era una oveja gorda, porque era una oveja que sabía mucho, que conocía mucho. Miren, ayúdenme a buscar ustedes ahí en Job 15, 20 al 27, y vamos a ver cómo ahí Elifaz temanita está corrigiendo a Job, le está diciendo ciertas cosas, Elifaz temanita a Job. Job 15, 20 al 27, y le viene hablando de los soberbios, de los orgullosos. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice?
cuando él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, corrió contra él con ruido de brillo, con las especies carreras de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro y sus pieles sobre sus caras. Si se dan cuenta, viene hablando de un comportamiento orgulloso, soberbio, y después dice, porque la gordura cubrió ¿qué? Entonces aquí compara la gordura ¿con qué? Con el orgullo, con la soberbia. Y no está hablando de una gordura física, sino está hablando de aquellos hermanos que han engordado espiritualmente, que saben mucho, que tienen muchísimos años en el Evangelio, pero que se creen más que las demás personas y que humillan a los más débiles. Y eso pasa a veces en las iglesias, hermanos. Y nos conducimos por jerarquías. Y déjenme decirles, la iglesia del Señor no se conduce, ni se debería de conducir por jerarquías. No hay jerarquías, no debería haber jerarquías. El pastor, los ancianos, y la que hace la limpieza. Hermanos, no hay jerarquías. ¿Saben por qué? Porque nosotros, decía un pastor, trabajamos con ministerios segundones. No segundones, según dones. ¿Saben algo, hermanos? La iglesia del Señor es un organismo donde hay diferentes funciones. Eso sí, si no hay un pastor, pues lo demás no va a marchar bien. Pero no quiere decir eso que hay jerarquías, sino todos tenemos. A ver, 1 Corintios 12, 13 y 14, ¿de qué habla? Habla de los dones. Y ahí dice claramente que somos un cuerpo y que no hay jerarquías, no es más importante uno de los miembros que el otro. Y yo me acuerdo mucho de una ilustración que ponían en un libro que leí va a ser una ilustración, ¿no? Entonces estaba, según venía el tren, y dicen los ojos, no viene el tren porque yo no lo veo. Y dicen las orejas, sí, no viene porque yo no lo escucho. Y dice la nariz, sí, no viene porque yo no huelo el humo, el carbón. Pero dicen los pies, sí viene porque yo lo siento las vibraciones. Cada uno de los miembros tiene una función. Un pastor contaba en una de sus predicaciones que le empezó a doler muchísimo la cabeza. Mucho le empezó a doler la cabeza. Y entonces es un pastor de una iglesia muy grande. Y entonces pues había varios médicos dentro de la iglesia. Y entonces no se le quitaba el dolor de cabeza, Fue a ver varios médicos, le hicieron tomografías, todo. No se le quitaba. Y entonces un médico de su congregación le dijo, a ver, pastor, ¿qué hiciste en los últimos tiempos? A ver, detalladamente. No, pues esto y esto y esto. Y dice, una de las hermanas de la iglesia me regaló una maquinita para rasurarse los vellitos de la nariz. Y yo me rasuro todas las mañanas los vellitos de la nariz para que no se vean feos, que no me vea viejo. Y el pastor le dijo, el doctor le dijo, es eso, pastor. Esos vellitos sirven para calentar el aire. Al no tenerlos, entra el frío y te duele la cabeza. Todas las partes del cuerpo son ¿qué? En la iglesia no debe haber jerarquías. Pero aquí había, el Señor dice, yo voy a juzgar entre la oveja gorda y la flaca, entre la oveja gandalla, porque en el cuerpo del Señor, hermanos, todos somos valiosos. ¿Amén? Esa es la primera cosa que el Señor juzga. La segunda, versículo 18, solo la parte A. Versículo 18 de Ezequiel 34, solo la primera parte. ¿Cómo dice? No se escoge como maestros buenos pasos, sino que también os veáis como vuestros pies, yo quiero vuestros pastos que eran. Hasta ahí nada más. ¿Qué hacían estas ovejas? Y aquí tenemos la segunda cosa. ¿Qué hacían estas ovejas? Pero ¿qué hacían? Aparte de comer buenos pastos, pues el Señor nos da buenos pastos a todos, ¿no? ¿Qué hacían? O sea, yo ya comí. Y lo demás no solamente no dejaba que comieran, sino ¿qué pasaba? Lo ya. Son egoístas. Y así hay hermanos en las iglesias, hay hermanos
egoístas? ¿Cómo era la primera iglesia, hermanos? La iglesia, dicen la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos. ¿Cómo era esa iglesia? Tenía una característica. Tenía todas las cosas en común. Yo me acuerdo de un hermano de la iglesia, un seminarista, otro seminarista, y a lo mejor se va a enojar el pastor Daniel por lo que voy a decir, porque él hace muchos años me regaló una institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Cuando yo fui al seminario, él me regaló una institución. Entonces yo ya la había ocupado y todo, y este estudiante entró a estudiar el seminario por extensión, y yo lo veía que no tenía, así como que andaba así medio corto de dinero y todo, y le regalé la institución. Pero ya el Señor me dio mi paga. Y un día fui a visitarlo a su casa. Hermanos, tenía una biblioteca más grande que la mía. Y voy viendo ahí su biblioteca y tenía dos de, no sé si ustedes sepan que hay una institución que se llama Felire, que uno les escribe una carta y les manda libros, manda a la institución de la religión cristiana y otros libros. Y este ingrato tenía ahí 3 paquetes nuevecitos a la institución. Y recibió la mía. Hasta la fecha a mí no van a decir que me la regrese. Porque no. Y así, hermanos, en las iglesias, que todo quieren para ellos. Todos los cargos, los puestos, los quieren para ellos. Egoístas, a veces es bien difícil. Yo también recuerdo esto, y son cosas, hermanos, que les digo, porque tienen que ver con cosas prácticas que vivimos en la iglesia. Cuando llegué a la iglesia de San Pablo, como yo les digo, yo estaba joven, todavía podía haber entrado a la sociedad de jóvenes, pero la sociedad de jóvenes nunca me dejó entrar a la sociedad de jóvenes, nunca. No es que no me dejaran pasar. Ustedes saben a lo que me refiero. Y ahora hay hermanos, hace tiempo yo pastoreé la iglesia de San Pablo, la que se reúne allí en el Juárez, bueno, ahora en la escuela bíblica, y ahí está el hermano Julio Navarro, ustedes lo conocen, y yo le decía a Julio, ¿te acuerdas cuando a poco así éramos, pastor? Sí, así era. Y somos egoístas, hermanos. Fíjense, yo como pastor he visto que hay pastores que no les gusta compartir su púlpito. Son celosísimos. Yo creo que debemos ser celosos del púlpito, no se lo vamos a compartir a cualquier persona. Pero hay pastores que no les gusta compartir su púlpito. ¿Por qué, hermanos? Son egoístas. Hay gente que tú le preguntas, oye, ¿me dan la receta de esto, de tal fulanito, de tal? Y no te la dan completa. Así sí te dan, pero nada más te dan una parte, no te la dan completa. Miren, quisiera darle el otro. No sé si ustedes vieron estas imágenes. Esto a mí me llegan cositas así cristianas, luego así en internet. Y se dice, no sé si es cierto o no, porque muchas de las cosas que hay en internet a veces no son ciertas, pero se decía que esta oveja anduvo perdida 6 o 7 años. 6 o 7 años de que no la trasquilaron. Fíjense, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué dijimos de la oveja qué? Fíjense, está gorda la oveja. No sé si ustedes se acuerdan, conocieron al pastor, bueno, todavía vive, me parece, el pastor Josué Romero, ¿no? Bueno, no sé, ya tiene muchos años que no lo veo. Es un pastor que estaba en el presbiterio. Y era un hermano muy simpático, porque ya grande, ya hombre de edad, muy elegante siempre para vestir, el hermano, y siempre llegaba en su vocesota. Y cuando nos veía, por ejemplo, si a mí me hubiera visto este relojote que parece medidor de la luz, decía, tú sí trasquilas bien a tus ovejas, decía el hermano, ¿no? Pero, hermanos, esto, aunque sea modo de risa y de gracia, las ovejas necesitan ser ¿qué? Necesitan ser trasquiladas. O sea, tú no puedes cargar con todo el peso, no puedes tener todo para ti, no puedes estar solamente tú engordando y engordando. ¿Qué le pasó a esta oveja? Miren, fíjense el peso que llevaba. Dale a la otra mano. Ahí en esa imagen se ve cuando ya la están ¿qué?
A ver qué hermano quiere que lo trasquile. Alguno que traiga harto dinero, pásale que ahorita le voy a pasar. Cuando tú no compartes, ¿qué pasa, hermano? Cuando tú no compartes, cuando te quedas junto. Yo a veces digo, no, eso es como un comercial. ¿Cuántos, por ejemplo, yo en cierta ocasión necesitaba una caminadora? La necesitaba porque tenía que hacer ejercicio. Médicamente me la habían recetado. No es porque yo, y no tenía dinero para comprar uno en la tienda. Y a veces no es cierto que hay hermanos que en su garage tienen caminadoras y tienen cosas que se están pudriendo, que se están echando a perder. ¿Y qué sería si yo como oveja digo, yo no me voy a quedar con toda la bendición que me ha dado Dios? Dios me ha bendecido, de gracia recibiste, ¿qué dice la palabra? Pero queremos tener 2, 3 ahí. No sé si se acuerdan ustedes, sobre todo los de mi época, cuando coleccionábamos los álbumes o las colecciones. Y te pasaban, ya, repetir. ¡Ah, esa no la tengo! Y aunque tú la tenías 3, 4 veces, no te la doy. Y en ocasiones somos así, hermanos. Entonces, aquel que no carga y que no comparte, ¿va qué? Aquel que tiene mucho dinero, hermanos, que no lo comparte. La Biblia habla de que la codicia y las riquezas de esa manera traen mucha carga, mucha carga. Compartamos, hermanos. Vamos a ver la tercera. Dije que eran 4, vamos a ver la tercera. Hoy no va a tardar tanto porque pues, nos tenemos que ir rápido, ¿verdad? Versículo 18b, la parte B, y el 19. 18b y 19. Desde donde dice, y que bebiendo... ¿Qué hacían con el agua, hermanos? Una de las conductas de las ovejas es que a veces viven ensuciando el agua, la claridad, viven ensuciando el nombre de Dios. ¿Tú eres oveja, amado hermano? Amada hermana, ¿eres oveja? Es que los hermanos a la oveja, no, yo no soy oveja, yo soy oveja. Conozco un hermano que tiene fácil 40 años en el Evangelio. Fácil. Y hace poco, nadie me dijo, hermanos, me habían comentado ya, pero nadie me dijo, yo andaba caminando por ahí por Xochimilco, ya dejaba mi hija de escuela y andaba yo haciendo tiempo por ahí. Y de repente veo al hermano y estaba sentado tomándose unas cervezas. Y digo unas cervezas porque ahí estaba tomando una y tenía 2 botellitas ahí. Hemos escuchado que dentro de la iglesia cristiana pues ha crecido el índice del divorcio. Hemos escuchado de muchas iglesias cómo ha habido una desbandada de personas, de hermanos que están ensuciando el nombre del Señor. Que ensucian el nombre del Señor, que ensucian las aguas. Hermanos, la gente que está allá afuera, ¿tiene sed? ¿Qué quiere esa gente? Y nosotros a veces ensuciamos esa agua. Y pasamos, y no sé si ustedes han visto en realidad cuando pasan animales sobre el agua. Porque el fondo se alborota. Y muchas veces, hermanos, esa conducta de las ovejas, ¿se acuerdan? Si yo hubiera sido el pastor, el hermano, a lo mejor y se
mal por no acercarme. A mí me impactó no supe qué decirle, pero a lo mejor su pastor, o si hubiera sido su pastor, hubiera agarrado la vara desde lejos así como lo vi. A las botellas, no creen que a la... Muchos dicen, hermano, usted no está hablando del Antiguo Testamento, no está hablando de la gracia. Leímos también en Juan 10, ¿no? Las ovejas, ¿qué dicen? Oyen la voz del Señor. Si eres oveja, o sea, no puedes decir, aquí soy una oveja, no sé cómo hacen las cabras. ¿Cómo hacen las cabras? ¿Alguien sabe cómo hacen las cabras? No puedes decir que es una oveja y tener un comportamiento de qué. Y ustedes han visto en las caricaturas, las cabras hasta se comen las chanclas, andan brincando, hacen. Ensucian. Y bueno, vamos a ver la cuarta y última, ya me voy a tener un poquito más. Versículo 21, la cuarta característica de las ovejas abusivas. El 21, ¿cómo dice, hermanos? ¿Cuánto de ti, mija? ¿Tú que estás? ¿Cuántos años tienes? Está chiquita, tiene 13 años y está delgadita. Yo tengo 53 y no estoy delgadito. Entonces ponte aquí así, así. Imagínense que yo le doy un aventón que llevo y le doy una tacleada. Pues va a botar hasta por allá, ¿no? Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Fíjense, en muchas iglesias, hermanos, los pastores, el ministerio de evangelismo, algunos hermanos que todavía salen a predicar, traen gente nueva a las iglesias. Pero hay hermanitos que con su conducta, con sus actitudes, ¿qué hacen con esa gente? Con sus caras, con sus groserías. Con su poca atención, con su poco amor, con sus ataques directos, con su crítica, las acornean. Y eso es una agresión. Fíjense cómo dice la Nueva Traducción Viviente, dice así, este mismo versículo: pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño, enfermo y hambriento, hasta esparcirlo por tierras lejanas. Aquí habla de un rebaño que está enfermo y hambriento. ¿Cómo viene la gente que viene de afuera, los nuevos? ¿Cómo vienen? Hermanos, para los que no saben, y yo se lo digo perfectamente porque eso lo sabe el presbiterio, lo sabe mi esposa, lo sabe mi testimonio que yo di. Antes de ser cristiano, hermanos, yo fui casado. Estuve casado 8 meses antes de ser cristiano. Gracias a Dios no tuve familia. Y llegué al evangelio, el pastor Vidal me pastoreó y me dijo, no, mira, pues tú deja que esta mujer mueva todo, y lo del divorcio tú no muevas nada. Y yo conté en la iglesia de San Pablo una vez mi testimonio. Hace muchos años, cuando yo me convertí, a toda la iglesia le conté mi testimonio. Y en una ocasión, una hermana se me acercó y me dijo, ¿usted se ha de haber separado de esa mujer? ¿Sí? ¿Por qué algo le ha de haber hecho usted? Sin conocerme, sin... ¿Sí esto me estoy explicando, hermano? La gente no se acerca a ti con amor, no se acerca para vendar tus heridas, para ayudarte, para... ¿Cuántas veces has visitado a los enfermos? Te pregunto. Porque tú sí, hermano, yo creo que sí, muchas veces has dicho, uy, híjole, pues es que el pastor ni me visitó. Porque eso yo lo he escuchado en todas las iglesias, hermano. Y yo a veces les digo, hermanos, fíjense, esto es cuestión
La Biblia dice, si alguno está enfermo, ¿qué dice? Llame a los ancianos, llámenlos, no tienen el don de adivinación. Estuve enfermo, pastor, y no me visitó. Pero yo le pregunto, ¿usted cuántas veces ha visitado a los hermanos? ¿Cuántas veces ha animado a algún hermano aquí en la iglesia? ¿Habrá hermanos desanimados? En todas las iglesias hay hermanos desanimados, ¿o no? Pero fíjense, aquí dice algo, y con esto voy a terminar, dice, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y luego dice así, hasta que las dispersasteis. Fíjense, aquí en esto me quiero enfocar y ya con eso termino. ¿Qué significa dispersar? Y lo voy a ejemplificar con la luz. Por ejemplo, un foco, bueno, estas lamparitas dan unas de luz, son fotones de luz. ¿Alguien sabe lo que significa o por qué funciona el rayo láser? ¿Cómo funciona un rayo láser que incluso ¿qué puede cortar el rayo láser? El material más duro que hay, ¿qué es? ¿Qué? Y funciona con luz. ¿Cómo es? Yo no sé, yo no entiendo mucho de ingeniería. A lo mejor aquí hay ingenieros que pudieran explicar eso. Pero lo que hicieron con eso es que los haces de luz, los fotones, los enfocaron. Esa luz está dispersa. Y entonces el rayo láser lo que hace es que enfoca, aglutina esos fotones de tal manera que pueden cortar, incluso les digo. ¿Qué significa entonces dispersar? ¿Qué hicieron con estas ovejas? Esas ovejas gordas y abusivas, ¿qué hicieron con estas ovejas? A veces hay hermanos que llegan a la iglesia, a mí me tocaba, híjole, como este seminarista que les decía, un hombre que yo le veía tantas cualidades para ser un pastor, un seminario, un hombre obediente, estudioso, se empezó a juntar con este tipo de ovejas y empezaron a decirle, no obedezcas al pastor, el pastor está loco. Mira, te mandó a una misión el pastor porque no quiere que le haga sombra aquí en la iglesia. ¿Y le empezaron a qué? Él estaba enfocado. Hay hermanos que llegan a la iglesia y están enfocados en el Señor, quieren servir al Señor, quieren tener sus clases, trabajar para el Señor, pero las otras ovejas que dicen, no hombre, ni trabajes, ¿para qué te preocupas? ¿Y qué hacemos con esos hermanos? Concluyo con esto, hermanos. ¿Cómo crece una iglesia? Estamos aquí diciendo, el pastor, ¿qué hace el pastor? El pastor de pastores es el Señor Jesucristo. Pero el pastor terrenal, el que ha dejado en sus iglesias, ¿qué hace? ¿Qué hace el pastor? Enseña, supervisa, vigila. Aquí te va a dejar esta mano porque también ocupa la vara para cuatro cosas, ¿verdad? ¿Para qué le dice que quiere la vara? Para defenderse al mismo, para defender a las ovejas, para contarlas. Cuando un pastor hace eso, aquí te dejo la vara, hermano. ¿Y qué hace la oveja? ¿Las ovejas qué hacen? Siguen la voz de su pastor. Pero para que crezca ese rebaño, ¿quién se reproduce? No es la labor del pastor traer gente. ¿De quién es la labor de traer gente a la iglesia? No correrlas, no ser abusivo, ni gandalla, ni egoísta, sino es labor de las ovejas traer gente, cuidarla. ¿Amén? Entonces, ya no le echen la culpa al pastor. Ay, que la iglesia no crece, que es culpa. No, no es culpa del pastor. Es culpa de las ovejas. Vamos a ver. Padre, disculpa que por el tiempo, Señor, nos tenemos que ir. Pues quizá dediqué muy a la carrera, quizá no como deberíamos, con más tiempo, con más calma, con más tiempo. Pero aún así, Señor, te pido que uses esta palabra, Señor, esta exposición, para que toques nuestros corazones y nos ayudes, porque también nosotros los pastores somos ovejas. Y nos ayudes, Señor, en verdad, a darnos cuenta que tú estás vigilando a tu rebaño. Y que muchas veces nos disciplinas,
que muchas veces, Señor, tenemos que pasar por vara para que los malos hábitos, las malas mañas que vamos adquiriendo, Señor, o las mañas que vamos adquiriendo, sean quitadas, para que no le hagan daño en la vida de tu iglesia. Perdónanos, Padre, cuando nos hemos portado jerárquicos, cuando nos hemos creído más que otros, cuando hemos sido egoístas, cuando hemos ensuciado las aguas puras de tu Evangelio y cuando hemos corrido y acorneado y hemos aporreado, Señor, a los más débiles que nosotros. Quizá en alguna ocasión hemos actuado de esa manera. Perdónanos y ayúdanos a que como iglesia podamos ser en realidad ovejas de tu prado. Y que tú nos sigas pastoreando, que tú nos cuides y que tú, Señor, también nos corrijas cuando sea necesario. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga. Pues hermanos, tenemos la salida.